Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de The Sixman, donde hoy os voy a traer mi último vídeo ya hablando de todas las transacciones que ha habido este verano en la NBA, donde os voy a hablar de mis 10 favoritas, tanto de traspasos como de fichajes de agentes libres, como inclusive algún cambio de entrenador, y todo esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Bueno, antes de empezar os tengo que comentar una cosa muy importante, ¿vale? Tanto el vídeo que habréis visto ya, el anterior, como este vídeo que vais a ver ahora, como los próximos 5 vídeos, ¿vale? Los estoy grabando todo entre el 18 y el 19 de agosto porque me voy a estar muchísimo tiempo fuera de donde yo vivo por unas cosas. Entonces, nada, que simplemente os diría que agradecería un montón que tanto en este vídeo como en los próximos 5 que van a venir, que le dierais un montón de apoyo al canal, que le dierais like, que os suscribierais, sobre todo si no estáis suscrito, y nada, sobre todo que comentarais y participáis en el canal, porque no voy a poder hablar de actualidad en ninguno de los vídeos, y además que me he tenido que pegar un curro increíble, la verdad, para tener todo preparado como 3 semanas antes de tener que subir hasta el último vídeo que voy a subiros. Así que nada, eso, deciros que os agradecería un montón el apoyo en estos vídeos y que sobre todo que espero que os gusten, que al final estamos en agosto y es lo importante. Entonces, lo que os he dicho, hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión porque además vais a ver una mejora que he metido en las estadísticas o en los gráficos de los jugadores, que no os quiero entretener más, y es lo siguiente, ¿vale? Y es el primer jugador del que vamos a hablar, que ha estado entre mis 10 movimientos o de mis 3 transacciones favoritas o adquisiciones de este verano en la NBA. El primero ha sido la adquisición que hicieron los Orlando Magic para conseguir a Desmond Bane desde los Memphis Grizzlies. Como veis, he incluido varias cosas en los gráficos que voy a tener ya durante toda esta temporada de la NBA, que me parece guay, que creo que le van a dar un valor añadido, ¿vale? En primer lugar, como veis arriba, en la fichita del jugador, he puesto el pick en el que fue escogido en su momento, porque me parece algo que siempre mola saber de un jugador. Luego aquí el salario, ¿vale? Y luego además he hecho simplemente un cambio, es que no sé por qué tenía field goal y free throw y lo he pasado a tiro de campo y tiro libre, porque es que ya sabéis que yo, como lo hago en inglés, luego lo vi todo y dije, no me puedo creer que haya tenido todo un año eso en inglés en vez de en español. Pero nada, tras estos cambios, digo que bueno, son mínimos cambios, pero bueno, para que veáis que poquito a poco voy añadiendo cosas. Luego os digo, Desmond Bane, jugador fichado que firmó originalmente un contrato de $197 millones durante 5 años, del que le quedan 4 años, ¿vale? De ahí que veis, arriba siempre va a estar el salario general o el salario original que se firmó, y abajo la ficha que va a cobrar este año, que van a ser $36 millones de dólares, y cuántos años le queda. En este 4 años sin ningún tipo de opción del jugador, además de que esta fue una renovación que se firmó con él más 8% de porcentaje que se firma con derechos vert en la típica super extensión que todos conocemos tras el contrato de rookie, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los Orlando Magic hicieron una apuesta importante por Desmond Bane, ¿vale? Para ampliar muchísimo su juego ofensivo, darles una nueva dimensión, un nuevo prisma completamente distinto del que poder aprovecharse ahora en el ámbito ofensivo, algo que me ilusiona un montón, que creo que va a hacer de los Magic un equipo muchísimo más entretenido en el lado ofensivo, y que creo que, lo que os digo, abre a los Magic un nuevo, pues bueno, le da una amplitud ofensiva, le va a dar tantos recursos distintos que antes no tenían, que creo que es muy positivo. Para empezar, el hecho de que va a ser tan positivo tener un jugador de su estilo junto a Franz Wagner y Paolo Banchero, ya que no vas a tener solo un jugador que te dé amenaza exterior desde lanzamiento de 3, sino que vas a tener un jugador que las defensas van a tener que defender, que van a tener que presionar tanto con balón como sin balón, y eso ya es tener un jugador menos pensando en defender a Paolo o Franz, lo cual es muy positivo. Y además es que es un jugador que no está al nivel de Franz, pero está a un nivel bastante similar a lo que puede estar un Jalen Sachs, y incluso es un escalón entre medias, un poco escalonados entre Jalen Sachs, Franz Wagner y Paolo Banchero en la cúspide del equipo. Luego es verdad que en la posición del pivot baja el nivel, pero creo que es muy importante. Al final Desmond es verdad que no viene a hacer su mejor temporada, pero bueno, todavía sigue siendo un jugador de 27 añitos que sí, no viene a ser su mejor temporada, pero siguió siendo una muy buena temporada, a pesar de que nos decepcionara un poco a todos, porque promedió 32 minutos, 19,2 puntos, 6,1 rebotes, 5,3 asistencias, 1,2 robos, tirando un 48% de tiros de campo, prácticamente 40% de 3 y un 90% en tiros libres. Como todos sabemos, Desmond Bane es un jugador súper eficiente, que tuvo sus problemas de eficiencia el año pasado, sobre todo el inicio fue bastante duro para él, pero al final consiguió, entrecomilladamente,
salvar un poco sus números brutos, por así decirlo, pero aún así es verdad que las sensaciones no fueron los mejores. Aún así es un jugador que le va a dar muchísimo a Orlando, por lo que os comento. Para empezar, defensivamente además, es que tampoco va a ser un lastre, pero para mí lo más interesante, un tío que la temporada pasada, no, la anterior, cuando hubo todas las lesiones estas en Memphis, tuvo que operar muchísimo con balón, desarrolló muchísima esa capacidad de combo guard. Eso también se demuestra un poco con estas asistencias que ha ido aumentando con el paso de estas 2 últimas temporadas. Se le ve muchísimo más cómodo con la pelota, decide mucho mejor. Es verdad que no es un base, y no es un base, pero le va a dar mucho a Orlando porque al final, sí, Jalen Suggs no es un base puro, Desmond Bane no es un base puro, Paolo no es un playmaker puro, pero al final, si te dan playmaking ciertos jugadores desde distintas posiciones, al final acabas teniendo un equipo que tiene de sobra playmaking en esa alineación titular y que, lo que os comento, a mí me encanta, creo que va a aumentar muchísimo el nivel competitivo de Orlando. Ya os lo digo, para mí, ya lo dije, son los favoritos para la conferencia en mis líneas, de verdad, yo creo que si tuviese que apostar ahora diría que está entre los Cavaliers o ellos. A ver, yo creo que iría por los Cavs el 1, pero yo creo que Orlando va a estar ahí peleando por el 2 o el 3 con los Cavs y los Knicks. Y lo que os digo es que me parece muy interesante y además que es un jugador que a mí, por la personal, me encanta. Entonces creo que me hace mucha ilusión porque además Orlando es un equipo que me cae muy bien y que creo que tiene mucho futuro por delante. En segundo lugar pasamos a Cam Whitmore, ¿vale? Que me parece que tiene una oportunidad única que tiene que conseguir aprovechar este año porque si no, el año que viene se le podría atascar un poquito esta oportunidad que va a tener este año, ¿vale? Como todos sabemos, jugador de tercer año en la NBA, ¿vale? Que está cubriendo ese contrato rookie, como veis ahí, C.R, ¿vale? Para que os lo voy explicando, para que os vayáis acostumbrando con los términos. Es contrato rookie, ya sabemos, opción del equipo que tiene que aceptar la del cuarto año, que aceptarán, porque bueno, ya aceptó Houston la propia del tercer, que es la que va a cobrar este año, de 3,5, lo cual es muy poco. Y como todos sabemos, bueno, un jugador que en su momento estuvo proyectado para ser top 5 del draft, que acabó cayendo porque no convencía, sobre todo su actitud en los entrevistas pre-draft, que al final, pues bueno, parece ser que tenían un poco de razón. Pero bueno, aún así un jugador con mucho talento ofensivo, sobre todo con mucha capacidad de anotación y que puede ser un robo increíble por parte de los Wizards, que si les sale bien, genial, y si les sale mal, pues bueno, tampoco es el fin del mundo, ¿vale? A mí, yo creo que eso sobre todo es lo que más me gusta de este traspaso. Porque es verdad que, a ver, Wizards paga solo, o Washington paga solo 2 segundas rondas por conseguir a Cameron Whitmore. Además, un jugador que es procedente o nació allí, vamos, y se crió allí, lo cual también es guay porque él era fan de los Wizards de pequeño. Creo que también es un plus porque es un jugador que va a querer estar allí, que va a querer ayudar a ganar allí, lo cual, lo que os comento, también es importante, aunque Cameron Whitmore no sé hasta qué punto es un jugador que prefiere ganar antes de su propio beneficio, pero bueno, eso es otra cuestión importante, que creo que también es un poco, de hecho creo que es la cuestión principal que va a tener que él mismo solucionar dentro de su cabeza para ver si va a conseguir lograrse un gran futuro dentro de la NBA o un futuro bueno, ¿vale? Es un tío que las estadísticas brutas del año pasado no fueron las mejores, ¿vale? Se podía esperar que iba a tener un gran año después de esa segunda parte del año rookie bastante prometedora y sin embargo defraudó un poco, no tuvo un rol importante y los minutos que jugó no fueron buenos. 16 minutos, casi 10 puntos con 3 rebotes y una asistencia y tirando unos 45% en tiros de campo y un 36% de 3, además de un 75% en tiros libres. Es verdad que en cuanto a porcentajes está bien, no está mal para nada, pero yo creo que se podía esperar un gran desarrollo, no solo numéricamente, sino yo esperaba más un desarrollo en cuanto al tema baloncestístico, tema técnico y tema táctico, ¿vale? Y ese es mi punto principal. Cameron Whitmore es un chupón, ¿vale? Es una persona que le das la pelota en las manos, opera, te crea con balón y te va a dar puntos, te va a dar jugadas, te va a dar ocasiones de anotar. Ya sea de 3, de 2, pero lo que os digo, es más un jugador individual. Y yo muchas veces aquí sí que veo que a él se le pone como un jugador que podría llegar a ser una superestrella, pero un all-star. Y yo a lo mejor, en vez de visualizarle como un all-star, creo que dependiendo de este año, que es lo que os digo, creo que va a ser súper importante para cómo él mismo se venda a la liga, ¿vale? Puede venderse como un futuro all-star o se puede vender como un futuro Colin Sexton, ¿vale? Un futuro Cam Thomas, un futuro de este estilo de jugadores que son muy buenos, pero que solo anotan. Y al final hay jugadores que si solo anotan, por muy bueno que seas, como son Cam Thomas, como son Colin Sexton, si defensivamente no eres bueno, si tácticamente no eres bueno, si además lo que es la técnica y todo lo que consiste el desarrollo técnico y táctico de un partido, no lo puedes comprender porque es lo que no consigue este hombre meterse en la cabeza, entonces es un poco problema. Además, yo creo que tiene que conseguir desarrollar un mejor juego de equipo, pero lo que os digo, por otro lado, al final creo que es un tío que tiene tanto talento que
yo creo que es innegable ilusionarse un poco, de ahí que yo le incluya en este vídeo. Es verdad que le suelta un poco de palos, pero bueno, se los merece por ciertas cosas que ya he comentado, pero aún así eso no quita que no se merezca estar en el vídeo, porque creo que es muy prometedor. Lo que os he comentado, es un tío que quiere estar allí, que es algo también muy importante. Y oye, nunca se sabe, Cam Whitmore va a acabar convirtiéndose en una superestrella de la NBA y que sea ese super jugador prometedor que tanto necesitaba a los Wizards, que les promedia 20 puntos por partido. Yo no lo creo. Creo que va a acabar siendo un muy buen anotador dentro de la liga y que pueda acabar siendo el sexto hombre de los Wizards o un buen anotador titular, pero que luego no sea tan importante a lo mejor como un Keyshawn George, que sí, no va a meterte 20 puntos por partido nunca en la NBA, pero oye, es un jugador de equipo increíble. Entonces, lo que os comento, es un poco complicado, pero aún así yo tengo bastantes expectativas para él. Hay que ver también qué rol va a tener, porque de momento hay veteranos que van a tener roles muy importantes, y van a tener minutos, y van a tener tiros como Middleton y como McCollum. Entonces, lo que os comento, hay que ver, pero innegable es el hecho de que es un movimiento interesante y que me crea mucha ilusión, porque además a los Wizards son un equipo que yo veo por lo menos más de la media, y me gustaría, tengo ganas de verlos en general por todo lo que han hecho este verano, más aún por ver a Cameron Whitmore. Continuamos con mi queridísimo Cole Anthony, que ya sabéis que me encanta y que estoy ilusionadísimo por la oportunidad ante la que se presenta. Cole Anthony, jugador que fue seleccionado con el pick 15 ya hace unos añitos, y que este año, tras haber terminado su extensión de los 18 millones y 17 millones de dólares de los Orlando Magic, mejor dicho, no ha terminado, tras haber sido rescindido por los Memphis Grizzlies, los Milwaukee Bucks le firmaron por la mínima veterano durante esta temporada para que apostara a él por sí mismo y consiguiese labrarse un buen contrato la temporada que viene. Es verdad que no tampoco viene a hacer su mejor temporada, porque es verdad que tuvo sus momentos, empezó muy mal y al final acabó bastante bien, promediando 18 minutos, casi 10 puntos, 3 rebotes, casi 3 asistencias, tirado un 43% en tiros de campo, un 35% de 3 y un 83% en tiros libres. Es que no fue la mejor temporada de Cole Anthony, ¿vale? Pero creo que es tanto una grandísima oportunidad, porque va un equipo que necesita, como el comer, gente con talento ofensivo, gente con soltura, gente que pueda crear su propio tiro desde el perímetro. Y en Milwaukee, él es el mejor en ese aspecto. Otra cosa es que luego tenga más o menos minutos, porque va a tener mucha competencia, porque en el backcourt de Milwaukee hay jugadores de muchísimo talento, como Kevin Porter Jr., Ryan Rollins, que hablé de él en el anterior vídeo, y que para mí promete mucho. Ese tío es bueno de verdad. Está Gary Trent, está AJ Green, o sea, hay mucho jugador, ¿vale?, en esas posiciones. Entonces, va a tener que ganarse un puesto, pero a mí me gusta muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo. Es verdad que el tío, pues, tiene sus carencias, pero dentro de lo que él te puede ofrecer, creo que no hay otro equipo donde él vaya a tener la oportunidad de demostrar más. Entonces, si puede demostrar un gran nivel anotador, un gran nivel a la hora de crear para él y sobre todo para los demás, que eso sería el punto importante, si consigue más o menos dentro de lo que cabe ser un creador o un playmaker más o menos correcto, más de base puro que simplemente de base anotador, como ha sido estos últimos años ya en Orlando, creo que sería más beneficioso no solo para él esta temporada, sino para el año que viene labrarse un contrato. Aún así, creo que Milwaukee, lo que os digo, va a necesitarle mucho. Si está a un buen nivel, si está a un mal nivel y sus competencias están a un gran nivel, pues entonces, evidentemente, no va a tener hueco en el equipo. Pero creo que se encuentra ante una oportunidad muy chula, que lo que os comento, creo que puede tener un muy buen fit. Además, es lo que os digo, no hay nadie del perfil de Cole Anthony ni de cerca en su equipo, y si tiene un gran nivel, a mi gusto, puede acabar siendo el base titular perfectamente de los Bucks y podría acabar ganándose un contrato con ellos la temporada siguiente, como han hecho los Taurean Prince, como ha hecho Gary Trent Jr., etcétera, etcétera. Entonces, lo que os digo, yo estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de verle, tengo ganas de que tenga un rol protagonista, y oye, nunca se sabe, al final también Doc Rivers es un entrenador un poco raro, pero ese tipo de bases hay veces que no les usan nada y hay veces que les da mucho protagonismo, entonces nunca se sabe. Yo, lo que os digo, tengo esperanzas y espero que tenga un gran año, porque a mí me encanta. Todo esto dicho, pasamos al cuarto jugador, y este ha sido, yo creo que uno de mis 3 movimientos favoritos de todo el verano, ¿vale? Y es que Guerschon Yabusel, ¿vale?, jugador que ha estado jugando en España estos últimos años en el Real Madrid, que la temporada pasada regresó con los Philadelphia 76ers a la NBA y que tuvo un muy buen año. Este año ha firmado con los New York Knicks un contrato de 2 años, 11 millones. Vamos, ha firmado básicamente por la Taxpayer Mid-Level Exception entera, 1+1 con opción del jugador, con un incremento del 5%, típico contrato que se dan con esas excepciones, que es un jugador perfecto para los Knicks. Yo tengo un amigo que es de los Knicks, ¿vale? Un saludo para Saúl si estás viendo el vídeo. Y siempre comentamos lo mismo, los Knicks llevan la temporada pasada sobre todo necesitando un jugador de ala fuerte, corpulento,
que sea móvil y que pueda ayudar en esas posiciones defensivamente y que pueda meter sus tiros de 3. Para eso es perfecto, Yabusel, es perfecto. Es uno de los puestos que necesitaban los Knicks con el comer. A mí me sigue pareciendo que tras esta adquisición y la de Jordan Clarkson necesitan también un ala más puro de alero, mucho más móvil y que a lo mejor pueda tener un poquito más de balón en las manos, pero sobre todo más ala, a lo mejor un poco más pequeño pero más móvil. Pero aún así creo que Yabusel les va a solucionar muchos problemas. No les va a solucionar la vida, pero creo que va a darles muchísimo, ¿vale? Además es un tío que ha podido jugar de falso 5 muchos minutos esta temporada en Filadelfia. No es donde más me gusta, pero es que es un tío que va a tener mucho sentido al lado de Cat, porque también ayudan los rebotes. Al lado de Mitchell Robinson van a ser un dúo interior muy interesante. Y creo que es muy interesante, porque es que viene de jugar una temporada muy buena con los Philadelphia 76ers, donde ha promediado 27 minutos, 11 puntos, 5,6 rebotes, 2,1 asistencias. Y además, unos muy buenos porcentajes, 50% de tiros de campo, 38% de 3. Un tío que ha jugado muy bien al baloncesto, que además ha tenido más exigencia ofensiva de la que tendría que haber tenido de normal, porque como todos sabemos, el año pasado en Filadelfia no jugó nadie, y Yabusel fue uno de los que jugó casi todo, y estuvo sano, y disputó y compitió los partidos, y lo que os digo, en un rol más reducido, donde va a tener menos importancia, pero también donde va a estar menos cubierto, va a poder gastar mejor dicho, invertir más energía en el lado defensivo, aportar más energía en el lado de los rebotes y no tener a lo mejor tanta exigencia física también en el lado ofensivo como tenías muchas veces, o simplemente que las defensas se centren tanto en él, porque al final Yabusel cuando esté en cancha con los Knicks, por lo normal va a ser siempre el último jugador en el que las defensas se van a fijar o el penúltimo, y al final eso el año pasado los Philadelphia 76ers no pasaban, ya que bueno, como todos sabemos, el año pasado los 76ers fueron una anomalía. Entonces me parece un fichaje muy interesante, lo que os comento, no va a resolver la vida de los Knicks, pero sí que va a darles, es un poco como el caso de Desmond Bane, les va a dar un jugador que tanto necesitaba ese equipo, que sí, no te soluciona la vida, pero te va a dar una posibilidad muy bestia, sobre todo te va a dar un jugador tan distinto dentro del equipo que te abre tantas posibilidades, sobre todo de alineaciones, de rotaciones, de cambios en defensa. Va a ayudar creo que también mucho a Cat en los lados, en el ámbito defensivo, una alineación donde tú puedas tener en un rato de partido a Karl Anthony Towns con Mikal Bridges, Ojan Anunoby, Gerson Yabusel y Miles McBride. Puede ser súper interesante defensivamente para cubrir a Cat y que Cat en esos momentos pueda desarrollar más su juego ofensivo. De verdad que creo que es que les da muchísimo porque no tenían un jugador ni de cerca. Sí que es verdad que estaba Precious Achiuwa, pero no le daban el rol que tenía que darle. Y además es un jugador que sí, te da cosas un poco similares a Yabusel, pero Yabusel es un jugador mucho más completo y sobre todo más moderno para la NBA y que a mí me hace mucha ilusión y que creo que va a ser muy importante para los Knicks. Continuamos con uno de los que rompió el mercado, o a lo mejor, bueno, el movimiento más importante de todo este verano, que es el de Kevin Durant a los Houston Rockets. Como sabemos, la superestrella de la liga, de 36 añazos nada más y nada menos, que está ante el último año de su contrato, lo cual es importante resaltar, porque el año que viene Kevin Durant va a ser agente libre, ha sido traspasado, como todos sabemos, o fue traspasado desde los Phoenix Suns a los Houston Rockets en un traspaso que, bueno, como todos sabemos, además sacrificó a Jalen Green, dio a Dillon Brooks, pero bueno, el valor principal evidentemente se lo llevaron los Houston Rockets consiguiendo a Kevin Durant, que era el hombre que querían y sobre todo el hombre que necesitaban. Y es que si estáis fijándoos, ¿vale? La mayoría de jugadores que estoy trayendo son jugadores que los equipos necesitaban, perfiles que no tenían y que les van a dar, lo que os he comentado con Desmond Bane, lo que os he dicho antes con Yabusel, son jugadores que les abren muchísimo las posibilidades al entrenador, además en este caso a un entrenador que es muy bueno, pero que en ataque a veces se la atascaban un poco, ya no solo por el rendimiento individual, sino porque Udoka es un gran entrenador defensivo, pero a veces lo que es el half-court offense, que se dice, el ataque a medio campo ya en estático, a veces se le atascaba un poco a los Rockets y hacía de ese ataque poco dinámico, y el hecho de tener a Durant, eso te abre 10.000 posibilidades distintas de cómo poder plantear un ataque. Te da un jugador, un closer, te da un jugador que es clutch, te da un tío que puede tirar un anotador a 3 niveles, el mejor jugador ofensivo de toda la historia de la NBA, o sea, que además está a un nivel increíble, que viene de hacer una temporada bestial promediando casi 37 minutos, 27 puntos, 6 rebotes, 4,2 asistencias, 0,8 robos, 1,2 tapones, 3 pérdidas, tirando un 53% de tiros de campo, un 43% de 3 y un 84% en tiros libres. Es una bastada, o sea, ya os lo dije, para empezar, es que además es mi segundo jugador favorito de toda la historia, después de Kyrie, y pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, es que para mí es perfecto para los Rockets, porque es todo lo que no tenían, o todo lo que querían que fuera Jalen Green, pero que nunca fue un anotador a 3 niveles, nunca fue un jugador que les diese calma en los momentos importantes,
que templara el partido, que buscara su propio ritmo de partido, que lo impusiera, que tirara los tiros en los momentos en los que los necesitaba, que tuviese una buena selección de tiro. Es que es todo lo que tiene Kevin Durant y todo lo que le faltaba a Jalen Green, que Jalen Green tiene cosas muy buenas, es un gran atleta, es un jugador de momentos, pero también es irregular, y una cosa que ha demostrado Kevin Durant es que es un tío regular a lo bestia. Entonces, nada, yo creo que es muy ilusionante, sobre todo porque los Rockets, aún así, no han tenido que dar piezas importantísimas de su equipo. Siguen teniendo a Sengun con Jabari en la zona interior, que me encanta. Tienen un fondo armario de pivots bestial con Steven Adams y Clint Capela. Siguen teniendo a Van Vliet, que es importantísimo. Tienen a Amen Thompson, tienen a Tari Eason. Han conseguido retener a Rich Shepard, que tiene pinta que le van a dar un rol muy importante. O sea, es un equipo muy completo, que tiene muchísimas cosas que ofrecer, y que con Kevin Durant, al haber mantenido a su bloque principal, a los jugadores más importantes, al núcleo del equipo, al final eso es el jugador diferencial que simplemente ese equipo necesitaba para dar el salto. Yo no sé si van a superar a los Thunder, pero por lo menos creo que van a estar más cerca de los Thunder de lo que el resto van a estar de los Rockets y de los Thunder. Entonces, lo que os digo, muy interesante, tengo muchísimas ganas de verlo. Los Rockets es un equipo que ya veía bastante de por sí, entonces ya el hecho de que tengan a Kevin Durant los va a hacer de por sí 1000 veces más entretenidos de ver, y además muy emocionantes, porque hay que ver cómo van a encajar todos juntos en el equipo. Todo esto dicho, pasamos al ecuador del vídeo y vamos a ir por un contrato que sé que con un jugador que sé que os puede extrañar a muchos de vosotros, pero Bradley Beal me parece una de las mejores adquisiciones de este verano y me encanta. O sea, Bradley Beal ha firmado un contrato de 2 años por casi $11 millones, donde este año va a ser un poco lo mismo que Yabusel, un 1+1 con opción del jugador, con Los Ángeles Clippers. Al final, los Clippers están asegurando que mínimo esté un año, y si se apiada de ellos, si ganan un anillo o lo que sea y quiere seguir compitiendo con ellos, pueden aceptar esa opción. Si no, a la larga, el año que viene puede volver a firmar un contrato de más larga duración con ellos por un poquito más de dinero. Pero para mí, al final, Bradley Beal es un tío que sí, ha estado hateado a niveles extremos durante los últimos años, en gran parte por su contrato y por su situación contractual y todo lo que ha provocado. Pero eso no quita que sea un buen jugador, es un muy buen jugador en NBA todavía, y que sí, por 40 y pico millones o 50 y pico que cobraba, estaba sobrepagado, pero por $5 millones Bradley Beal está infrapagado. Es decir, Bradley Beal vale más de $5 millones, y aquí los Clippers hicieron una transacción fantástica moviendo a John Collins por Norman Powell, sabiendo que van a poder reemplazar el rol de Norman Powell con Bradley Beal. De verdad, creo que es una adquisición fantástica. Creo que además va a tener una muy buena temporada para los Clippers, porque sí, año pasado con los Suns, dentro de lo que cabe ofensivamente hablando, siguió siendo bueno. O sea, 32 minutos, 17 puntos, 3,3 rebotes, 3,7 asistencias, 1,1 robos y 1,9 pérdidas, tirando un 50% en tiros de campo, un 38% de 3 y un 80% en tiros libres. Lo que os digo, ¿no es el mejor del mundo? No, no es el mejor del mundo, pero eso no quita que siga siendo un gran jugador que le va a dar a los Clippers algo que necesitan, que es un anotador desde esa posición de la escolta con Bogart, que es algo muy importante porque ya lo demostró Norman Powell, que el año pasado les dio muchísimo a un equipo que lo necesitaba. Es verdad que este año va a estar Kawhi sano, que siguen teniendo a Zubac, que siguen teniendo a Harden. Además han añadido jugadores muy buenos como John Collins, que les va a dar mucho, como Chris Paul, que les va a dar un base suplente muy importante para el equipo. Pero el hecho de añadir a Bradley Beal es esa pieza que necesitaban, que habían perdido con Norman Powell, pero que vuelven a recuperar. Son dos jugadores distintos, más distintos de lo que parece Norman Powell y Bradley Beal, que les van a dar también dos cosas distintas. Es verdad que Norman Powell era un grandísimo jugador sin balón, eso lo pierden un poco con Bradley Beal, pero es verdad que con Bradley Beal ganan un jugador que genera más con la pelota en las manos. Y eso también es importante, porque es verdad que el año pasado, cuando no estaba Harden, a veces, y cuando estaba Kawhi, sí, Kawhi es muy bueno, pero a veces Kawhi no siempre tiene el balón en las manos y a veces sufrían un poquito en ese aspecto. En ese aspecto ya de por sí, sí, va a ayudar Chris Paul, pero el hecho de tener a Bradley Beal, un tío que puede tener la pelota en las manos, que no le quema tanto la pelota en las manos como a Norman Powell, aunque Norman Powell, sinceramente, a mí me encanta, ¿vale? Y me gusta más que Bradley Beal como jugador, pero eso no quita que sea mejor que Bradley Beal, ¿vale? Y creo que Bradley Beal va a tener una buena temporada, creo que va a llegar a los 20 puntos por partido, no me extrañaría. Y creo que va a ser un fit fantástico en los Clippers, creo que es un equipo que lo necesitaba, que va a saber aprovecharle, y creo que, lo que os digo, muchas veces a los jugadores se les juzga por el contrato en vez de por el rendimiento, y Bradley Beal ahora va a pasar de ser un jugador súper odiado a un jugador que de repente a la gente ya vais a ver que le va a empezar a caer bien, porque va a decir, hostia, es que en el fondo Bradley Beal es buenísimo. No, Bradley Beal ni era malísimo ni es buenísimo, Bradley Beal siempre ha sido bueno, lo que pasa es que el contrato le hacía de menos. Aunque tampoco hay que ponerle en un pedestal porque vaya a promediar 20 puntos por partido cobrando 5 millones, ¿vale? Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar de un jugador que ya he hablado el otro día en un vídeo y que por eso no he querido hablar de él muy pronto en el vídeo, pero es que me hace mucha ilusión la de Michael Porter Jr. Es verdad que se está haciendo ahora súper viral en
bueno, en general en internet, porque tiene el canal de YouTube, como todos sabéis, Curious Mike. Y bueno, a veces está haciendo a veces unos comentarios que la gente se está llevando las manos un poco a la cabeza. A ver, yo siempre he opinado un poco lo mismo. A mí Michael Porter Jr., de verdad, te puede caer mejor, te puede caer peor, te puedes estar más a favor o más en contra de lo que el chaval opina, pero hay una cosa que nadie le puede negar y es que es un tío que tiene muchísimo mérito, un jugador que tuvo 3 operaciones de espalda antes de los 23, que no jugó en su temporada de college, que no jugó en su año rookie, que tuvo su momento de explosión en la burbuja, ha acabado siendo un jugador súper bueno dentro de la NBA, que luego se le ha hateado además por el contrato un poco el caso Bradley Beal, y que es un tío que yo creo que este año va a alcanzar un nuevo techo dentro de Brooklyn y me hace especial ilusión porque a mí es una persona que, sí, lo que os digo, os puede caer mejor o peor, pero oye, ¿cuántos jugadores o cuántas personas famosas o deportistas tienen la capacidad, por ejemplo, que tiene este chaval de salir de ahí y sincerarse con temas muy personales? O sea, eso también tiene su mérito, a mi gusto, lo que os digo, independientemente de si nos parezca mejor o peor las cosas, que a mí hay cosas que me dice que me parecen burradas y hay cosas que dice que me parece que está muy bien. Además, bueno, que para empezar es que es un chaval que es súper católico, para quien no lo sepa, ¿vale? Todo esto aparte, ¿vale? Hablando del jugador en sí, creo que es súper interesante para él. Y lo que os digo, ya me causa interés por ver cómo va a conseguir aprovecharse de esta situación. Al final, como veis, le quedan 2 años de ese contrato. Es muy positivo para él porque puede este año no tener un super año como muchos pueden esperar, pero puede tener un buen año que haga de trampolín para el año siguiente tener su mejor año de la carrera y así firmar su último super contrato. Y puede estar muy bien para él, ¿vale? No creo que firme un super contrato como firmó en su momento, pero aún así creo que es un tío que va a tener un gran año. Tampoco creo que vaya a promediar 25 puntos por partido, pero sí que creo que puede promediar 21 o 22 puntos por partido de manera eficiente. No va a ser un all-star, pero creo que puede alcanzar un nuevo techo como jugador, puede alcanzar un nuevo potencial que todavía no ha alcanzado y creo que eso es súper interesante para él. Porque al final es una persona que dentro de lo que cabe se había estancado un poco, no en su rendimiento, simplemente en su rol, y lo que os digo, a mí me ilusiona el hecho de ver cómo va a poder desarrollar su juego, que aunque no lo parezca, porque yo todavía me quedé loco, Michael Porter Jr. ya lleva 8 años dentro de la NBA, tiene 27 años ya, y oye, está en su momento peak de la carrera, está ante la oportunidad de empezar su prime, por así decirlo, y no me digáis que os caiga mejor, os caiga peor, os parezca el hombre más raro o menos raro. Dentro de lo que cabe, es interesante cuanto menos. Porque además Brooklyn siempre es un equipo súper interesante de ver los primeros 20 partidos de la temporada. Porque yo siempre hago lo mismo con Brooklyn. Yo con Brooklyn siempre trato de ver bastantes partidos de los primeros 20-25. Esto lo llevo haciendo ya los 2 últimos años. Porque es cuando todavía los jugadores juegan y compiten. Y a partir de ahí ya luego empiezan a perder y ya no es tan interesante. Pero ahí es cuando hay que ver de verdad cómo van a jugar los rookies, Michael Porter Jr., qué nivel va a tener. Y nada, lo que os digo, que me causa mucho interés y que creo que va a ser un fit interesante, que al final, aprovechando la situación de que los Nuggets necesitaban vender el jugador por el contrato, es verdad que sacrificaron a Cameron Johnson, que no lo he dicho por el camino, pero bueno, creo que les va a merecer la pena hacer esta apuesta por MPJ, porque si les sale bien, oye, va a ser un jugador que también va a ayudar mucho al desarrollo de Deming y este tipo de jugadores, porque va a hacer que las mesas no estén tan pendientes de los rookies y más pendientes de los Michael Porter Jr. y Cameron Thomas de turno, ¿vale? Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar de los últimos 3 jugadores. Y el primero que vamos a hablar es de Caris LeVert. Y sí, antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza, voy a decir una cosa. A mí Caris LeVert, como jugador, nunca me ha gustado mucho, ¿vale? Pero eso no quita que no me parezca un buen movimiento, porque es el punto importante, ¿vale? A mí Caris LeVert nunca me ha gustado mucho, nunca ha sido santo de mi devoción, la verdad. Porque me parece un jugador que tácticamente no se entera muchas veces y no es el más inteligente dentro del campo, pero sí que tiene cosas muy interesantes, ¿vale? Y es que es un gran anotador a su manera, ¿vale? Y es un tío con talento ofensivo, ¿vale? Te guste más o te guste menos, en mi caso, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es un tío que viene a hacer ya varias temporadas a muy buen nivel, no esos niveles que alcanzó en los Pacers, pero buen nivel, más veterano, sabiendo un poquito más lo que hace en el campo. El año pasado con los Cavs fue muy bueno, a mí me gustó mucho, y luego cuando fue a Atlanta también lo hizo bien, aunque yo ahí ya no le vi casi nada, la verdad, jugar. Y ha firmado un contrato que es por lo que le he puesto en ese vídeo, que me parece súper bueno. ¿Por qué? Porque los Pistons, esto es a raíz del problema que ha habido con Malik Beasley, como todos sabemos, porque es un gilipollas, y los Pistons han tenido que buscar una solución. Y de verdad, de todos los jugadores que había disponibles en la agencia libre, me parece que han cogido la mejor solución. Porque Caris LeVert la han firmado. Si te sale bien,
como siempre pasa con Caris LeVert, te va a salir bomba el fichaje, que es por lo que lo he puesto aquí. Y si te sale mal, no es el fin del mundo, porque el año que viene es un contrato expiring, que es de 14 millones, que es súper movible. Inclusive este año, si está jugando mal y le quieres mover, va a ser un jugador que no cuesta mover, porque es un contrato que le mueves este año en el cierre de traspasos, ya el año que viene es un contrato expiring y el equipo que lo tenga le puede cortar o lo puede mover para comerse un contrato más grande. Es decir, que no es un mal contrato y al final es pues el típico que es un bajo techo pero high reward, es decir, si les sale bien, les va a salir muy bien, porque Caris LeVert el año que viene puede ganar el sexto hombre del año si quiere en los Pistons, de verdad lo pienso. Creo que va a tener un muy buen fit, sí que nunca ha sido un grandísimo lanzador de 3, es verdad que el año pasado tiró bien de porcentaje, pero nunca ha sido súper confiable y ahí es mi única duda, quiero ver cómo va a tirar este año, porque si tira como el año pasado un 37% de 3, oye, fichajazo para los Pistons, pero si tira 30-31% va a ser un poco putada, aunque si Kate y Ivy tiran muy bien, entonces ahí ya no va a ser tan problema, pero lo que os digo, creo que va a ser un buen fichaje porque es que además me encaja en cómo juega Detroit, me encaja, de verdad, creo que tiene sentido porque les va a dar un ball handler de banquillo que no es base puro, sino más un combo guard que tira bien, maneja bien la pelota, puede crearse tiros para sí solo, que lo que os digo no es el jugador más inteligente del mundo, pero que ha ido madurando un poco con el paso de los años y que creo que va a ser muy útil para los Pistons y que de verdad creo que han hecho una buena apuesta a pesar de que a mí no me guste. Por eso también os los digo, que es que yo me sincero, o sea, de verdad, no siempre os pongo en los vídeos jugadores que me encanten. En este caso no es un jugador que me encante ni mucho menos, pero es que creo que de verdad ha sido un buen fichaje y que creo que aquí los Pistons han hecho un muy buen trabajo, sobre todo lo que os he comentado al principio, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encontraban de la situación de Malik Beasley. Ahora vamos a pasar a hablar de un jugador que también he hablado bastante en los vídeos de este verano y por eso le he incluido un poquito más al final del vídeo, que es Nickeil Alexander-Walker, ¿vale? O no, como a mí me gusta llamarle, como ya sabéis. Al final no ha firmado por la full mid-level entera con el cuarto año de opción del jugador en estos 4 años más, o 3 más 1, mejor dicho. Un flat rate, ¿vale? No ha sido ni incrementado ni decreciendo. Es un contrato que es verdad que este año cobra un poco más, cobra un poco menos y luego el último año cobra igual que este año, entonces en el fondo es como si fuese un flat rate, por así decirlo. Y creo que es un contrato que ha sido muy interesante para los Hawks, pero al final es una mid-level, que siempre son contratos movibles y que es un jugador que viene como anillo al dedo para los Hawks, un tío que defiende, que puede poner el balón en el suelo, que puede entrar, que corta muy bien a canasta y que es verdad que a veces en su momento tenía problemas de finalización y problemas un poco de tiro, pero creo que ha ido manejándose bastante bien estos últimos años desde el banquillo en los Wolves y ha mejorado mucho. Y creo que el año pasado tuvo una temporada muy muy buena desde el banquillo, siendo a mi gusto uno de los mejores jugadores de banquillo, de perímetro de toda la NBA, o sea, 25 minutos por partido, pero sí, 10 puntos, 3,2 rebotes, 2,7 asistencias, 1,2 pérdidas y 0,6 robos, tirando un 44% en tiros de campo y un 38% de 3 con un 78% de tiros libres, pero no es un tío que no hay siempre que fijarse en los números, por así decirlo, es más fijarse en su impacto que tiene en cancha, es un defensor de perímetro, es muy rápido, mete siempre muy muy buenas manos y siempre pone muy buena presión sobre el jugador defendiendo el perímetro. A mí me gusta mucho, de verdad, creo que es un muy buen on-ball defender. Creo que, lo que os digo, pone mucha presión muchas veces sobre el manejador de balón del equipo rival y creo que ese fit al lado de Trae Young es muy bueno, porque además ya lo hemos visto con Dyson Daniels, va a poder oxigenar a Dyson Daniels, inclusive en momentos los que quieras tener, puedes ponerle a de 3 junto a Dyson Daniels. Es también lo bueno de Noah, que a mí me gusta, que a pesar de ser un poquito undersized, puede jugar de 2, pero también puede jugar de 3, a pesar de lo que os digo, que ser un poquito más bajo para la situación, porque además Dyson Daniels es alto, o sea, pueden jugar un poco esa posición de 2-3, cambiándose, porque ya sabemos que la NBA es un poco posicional estos últimos años. Y creo que es muy interesante para ellos, la verdad creo que les da mucho, además les da un tirador, no es un tirador puro, pero ha mejorado mucho en sus porcentajes de catch and shoot durante su carrera y se ha convertido en un tirador a mi gusto muy muy sólido de 3 estos últimos años. Y yo estoy muy contento con él, la verdad creo que ha sido un gran fichaje de los Hawks, ha sido una gran adquisición que aumenta mucho su nivel de banquillo, pero al final los Hawks el año pasado sí que es verdad que luego con LeVert y tal tuvieron un buen banquillo un poco al final del año, pero creo que este año que van a empezar de cero, todo el mundo sano, con Jalen Johnson, Porzingis, Trae Young, todo el mundo sano, creo que poder tener desde banquillo este año a jugadores como Noah aumenta muchísimo el nivel de los Hawks para la temporada que viene y creo que ha sido un fichaje importantísimo. Y por último, vale, voy a terminar con Tyus Jones. Sí, empecé con un jugador de los Magic y cierro con otro jugador de los Magic. Y es que es otro jugador como Desmond Bane, como lo que he comentado con Yabusel, que me parece extraordinario. Ya os dije que a mí
me parece que lo que ha hecho los Magic este verano ha sido extraordinario, porque han hecho pocos movimientos, pero lo que han hecho ha sido fantástico dentro de sus posibilidades. Y es que Orlando tenía problemas de tiro y además tenía problemas en el backcourt en general, y firman uno de los mejores escoltas tiradores de toda la NBA con diferencia, además en volumen, que también puede ser un combo guard bien bueno con balón, y firman uno de los... el que era el mejor base suplente de la NBA durante los últimos 2 o 3 años, hace un par de años ya, y que estos últimos 2 años ha sido titular, ha sido un buen titular, pero que este año, si vuelve a ser suplente, que es lo que va a ser, va a volver a ser o el mejor o uno de los mejores bases suplentes puros de toda la NBA con diferencia. Un tío que ha mejorado muchísimo su lanzamiento de 3, lleva ya varios años tirando 40% de 3, sobre todo en situaciones de catch and shoot, no pierde la pelota, pone y ubica muy bien a sus compañeros en pista, ¿sabes? O sea, es un playmaker increíble, Tyus Jones. A lo mejor no es el mejor pasador del mundo, pero es el mejor pasador del mundo, pero a lo mejor no es el mejor playmaker, pero es un gran pasador, no pierde la pelota, es muy seguro con ella. Sí que es verdad que no es el mejor en el lado defensivo, pero como es Orlando, tampoco pasa nada porque es un tío que por lo menos se esfuerza y, oye, siendo Orlando, van a saber esconderle 100% y va a saber aportar sus cosillas, porque al final es un tío muy muy inteligente y que me parece una adquisición fantástica. Es verdad que me da pena que no hayan podido atarle por un contrato de varios años, pero bueno, entiendo que no se quiere atar por más años simplemente por 7 millones. Al final es una buena apuesta porque apuestas por ti mismo, pero al mismo tiempo en vez de cobrar la mínima estás cobrando 7 millones, lo cual está guay, va a tener muchos minutos, va a tener un rol importante, no va a ser titular, pero al final en el momento en el que Jalen Suggs se lesione, Desmond Bane se lesione, el que va a entrar en la alineación titular va a ser Tyus Jones. Y lo que os digo, les va a dar mucho, porque Orlando, el otro problema que tenía, además de que les faltaba tiro en esa posición de guards, les faltaba un base puro, porque sí, han tenido bases Jalen Suggs, han tenido a Anthony Black, han tenido a Corey Joseph, han tenido a Cole Anthony, pero no tenían un base puro, un distribuidor, un playmaker, y es ahí donde entra Tyus Jones, de ahí que me parezca un gran fichaje. Lo que os digo, es que a mí la gestión de Orlando me parece muy buena, porque es analizar tus puntos de flaqueza y tus debilidades y mirar cómo las puedes reforzar dentro de tus posibilidades, porque hay veces que la gente dice, bueno, pero es que Orlando no ha hecho tan buen verano, es que Orlando ha hecho el mejor verano que te podía hacer, porque al final el mejor base que tenía sentido para ellos era en la agencia libre Tyus Jones y lo han firmado, y de todos los jugadores que había disponibles en el mercado, a lo mejor el que más sentido tenía para ellos es que era Desmond Bane. Entonces, lo que os digo, dentro de sus posibilidades, sin gastar muchísimo, sin sacrificar muchísimo de su futuro, me parece que han sido 2 adquisiciones buenísimas, que creo que Tyus Jones tiene mucho sentido en el equipo y que a mí me pone muy contento porque creo que es un tío que va a encajar muy bien en el equipo, en el vestuario, y que si Desmond Bane ya les aumenta muchísimo el nivel, creo que Tyus Jones ya les da ese plus extra, un poco como no a pesar de que ser desde el banquillo, hay veces que los jugadores de banquillo también son importantísimos, si no, mirad los Thunder de la temporada. Todo esto, ¿vale? Antes de terminar, quiero hacer 5 menciones honoríficas rápidamente. Lonzo Ball me da mucha ilusión, me gusta mucho, creo que ir a un contender es lo que él necesitaba, y si en los Cavs juega bien va a ser una alegría para todos. Jordan Clarkson para los Knicks, necesitaban un jugador de este perfil, si juega bien va a ser increíble. Jake LaRavia, un tío que el año pasado explotó y que tuvo su primer gran año dentro de la liga, a pesar de ser un jugador de rotación, jugó muy bien y me da mucha ilusión porque creo que es un buen contrato y que si juega este año bien con los Lakers, el año que viene va a seguir con ellos y, oye, no se sabe, podría firmar y empezar ahí un poco más a consolidarse dentro del equipo. Luego, Dodo me parece que para los Rockets ha sido perfecto, y luego J-Huff, que me pareció que por una segunda ronda al final es una adquisición muy muy buena porque no sacrificas nada, y oye, por una segunda ronda J-Huff estoy seguro que les va a dar mínimo 20 minutos de calidad a los Pacers, seguro. Además de que quiero comentar una última cosita, que es que me ha gustado mucho la adquisición de este señor de aquí, que es Mike Brown, perdonadme que no conseguía ponerlo, que me parece que ha sido un muy buen fichaje por parte de los Knicks y que les va a dar mucho en ese lado de la cancha desde los banquillos, ¿vale? Todo esto dicho, espero que os haya gustado un montón el vídeo, darle like, suscribiros, esas cositas si os ha gustado el vídeo, darle hype también, que me ha ayudado un montón al vídeo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.